Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, compañeros, compañeras. La reforma energética pasó su ruta legislativa, pero le falta la prueba de la democracia. Lo que hoy se está tratando de hacer es coartar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre un tema fundamental, trascendental. El proyecto de ley que se está planteando prácticamente vuelve imposible el ejercicio de la democracia participativa y, lo que es más, atenta contra el interés del pueblo. Durante los foros que se celebraron sobre la reforma energética en noviembre, aquí en el Senado, Porfirio Muñoz Ledo señalaba que lo que está en juego es el interés nacional, el debate sobre las decisiones políticas fundamentales. Las decisiones políticas fundamentales son la base, estructura y contenido principal de la organización del Estado, y sobre ellas reposa el resto del orden jurídico. El constituyente permanente, las cámaras de diputados y de senadores, en mayoría de 2/3 y más de la mitad de los congresos de los estados, es un poder limitado que presupone la existencia de una constitución y un constituyente original. El poder de reformar la Constitución no incluye el de destruirla, porque las reformas que hace el constituyente permanente tienen que ser en el sentido de los fines constitucionales que aprobó el constituyente original. Carl Schmitt, quien es el gran teórico de los principios fundamentales, dice que no pueden revisarse normas fundamentales que corresponden a los principios de la Constitución, a los principios fundamentales. Las reformas constitucionales son válidas cuando se garantiza la identidad y continuidad de la Constitución considerada como un todo, lo que implica el reconocimiento de la irreformabilidad de aquellas decisiones políticas fundamentales. El poder de revisión no puede rebasar las líneas fundamentales del sistema constitucional, puesto que es un poder limitado, ya sea de modo expreso o explícito, que debe garantizar los derechos fundamentales consagrados para la nación y para los individuos. En el Constituyente de 1857, Castillo Velasco decía que las reformas a la Constitución no podrían nunca limitar o destruir los derechos del hombre ni los derechos de la sociedad. Otro ilustre constitucionalista como Jorge Carpizo decía que modificar una decisión política fundamental no constituye propiamente una reforma, sino la destrucción del ordenamiento mismo, que es la Constitución. En su caso, puede provenir este cambio únicamente de un auténtico poder constituyente. Ignacio Burgoa también dice en su obra Derecho Constitucional Mexicano, establece que las decisiones políticas fundamentales no pueden ser reformadas por el poder revisor de la Constitución, dado que esa facultad solo corresponde a la Asamblea Constituyente. Las decisiones fundamentales económicas, dice Burgoa, que se traducen en este caso en la propiedad nacional de los recursos naturales específicos, como los hidrocarburos, son irreformables. Hay valores mínimos y principios indestructibles, como la soberanía popular, la división de poderes, el federalismo, los derechos del hombre, la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo. Modificar estos principios, como dice Carbonell, equivale a poco menos que un golpe de Estado, aunque se haga mediante los mecanismos establecidos. No se niega con esto
las potestades al Congreso de la Unión de reformar la Constitución, pero no las tiene para alterar principios fundamentales sobre los que reposa el orden constitucional mexicano. Hay 3 violaciones graves que se han cometido en este proyecto de ley federal de consulta y por lo tanto no debería ser aprobado en esos términos. Se viola la Constitución, donde la Constitución no distingue. El legislador en esta materia secundaria no tiene por qué distinguir, y más si se trata de los derechos del pueblo. Se violan los procedimientos. Actualmente en la Suprema Corte se discute una solicitud que resolvería si la reforma constitucional en materia energética que ha sido solicitada tiene que ser sometida a consulta popular, aun cuando el poder reformador de la Constitución no quiera. Y se viola en tiempo, porque esta legislación debió haberse hecho desde agosto del año pasado. Por ahí anda circulando una reforma que aparentemente podría incluirse, muy ingeniosa, pero en realidad se trata de una triquiñuela más. El artículo 35 de la Constitución señala que todo es objeto de consulta popular y exceptúa las siguientes materias: derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. Engañosamente, lo que aparentemente se va a proponer ahora, la ley que se va a votar, va contra la Constitución, porque limita el objeto de la consulta a aquellos temas que impacten de forma significativa a la población o al territorio. Es decir, donde la Constitución dice sí, la ley dice no. Tratándose de derechos humanos, donde la Constitución no distingue, el legislador no puede distinguir. Ese es el truco del nuevo texto tan ingenioso que anda circulando por ahí. La Constitución tiene una esencia y está sujeta a la historia. No se puede negar la facultad de adecuarla a las circunstancias, pero tampoco se debe llegar al extremo de desnaturalizarla. Hay que distinguir que el poder constituyente es anterior a toda organización, mientras que el poder reformador solo está para completar o mejorar una organización ya existente, no para degradarla, para restarle al valor original. El término enmendar, que es en sentido amplio sinónimo de reformar, implica adiciones o cambios dentro de los lineamientos del instrumento original, cuya finalidad es superar o llevar a cabo el propósito para el cual fue construido. Hoy, la lectura que deberíamos darle al artículo 35 y 135 constitucional debería ser entendida de manera complementaria, por demás armónica, donde el poder reformador conserva la aptitud de enmendar la Constitución, pero en el caso de que el pueblo decida su decisión a consulta popular en aquellas decisiones trascendentales, se debería regresar al auténtico titular de la soberanía, que es el pueblo. El poder reformador es por su esencia limitado. Hay quienes dicen que no hay limitaciones al poder reformador y que no es posible plantear la inconstitucionalidad de sus acciones. Tal vez la razón estaba de su lado cuando la democracia en México era meramente representativa y cuando no estaba asegurada la garantía judicial de los derechos humanos. Sin embargo, hoy que México es una república democrática, federal, laica, representativa y popular, y después de las reformas de 2011, todas las modificaciones de los principios fundamentales tienen que ser sometidos a la decisión del pueblo. Ya no se puede alegar que el referéndum y el plebiscito no existen en México y que la facultad de ejercer la democracia directa solo corresponde al sistema representativo, que el pueblo no tiene más autoridad que la de sus representantes y que lo que se reclama atenta contra la seguridad jurídica. Sin duda, la seguridad jurídica es un pilar
pero precisamente por causa de ella y no por su vulneración es que el poder reformador no puede ser elevada a la categoría de omnipotente. En caso de que el poder reformador altere las decisiones fundamentales, la sentencia sobre su voluntad particular le corresponde al pueblo, quien es el titular de la voluntad general. Lo que hizo hace algunas semanas el poder reformador puede ser calificado, en palabras de Emilio Rabasa, como una destrucción constitucional desde la Constitución, como un fraude a la Constitución. Termino, presidente. Nuevamente, el petróleo, como hace muchos años, nos mete en una gran encrucijada. El que haya consulta popular o no sobre la reforma energética va a determinar el futuro de la democracia en México. Si el sistema y sus aliados se resisten bajo cualquier pretexto a que haya una consulta popular, lo que vamos a empezar a ver son síntomas cada vez más frecuentes de autoritarismo y se va a empezar a utilizar el dinero negro del petróleo en la política mexicana, como lo advirtió Lázaro Cárdenas, y va a cambiar la política y la economía nacional para siempre. Si se acepta que haya consulta popular, por el contrario, tendremos un fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo también tendremos una moderación necesaria en la forma en cómo se está haciendo esta privatización del petróleo. Necesitamos la consulta popular para que este esquema de privatización que fomenta la corrupción con nula o inexistente estructura institucional disminuya los riesgos de una corrupción desmedida. Debemos moderar la excesiva e irresponsable apertura que han hecho y fortalecer nuestras instituciones. De ello dependerá el futuro de la democracia mexicana. Por último, quisiera hacer un reconocimiento a todos aquellos actores de la sociedad civil que han estado empujando con su esfuerzo en las distintas sectores de nuestro país a que se haga esta consulta popular. Mi reconocimiento a todas las organizaciones que han empujado en este sentido. Por eso mi voto hoy es en contra, porque limita los derechos constitucionales de los mexicanos. Muchísimas gracias.